Bueno, para ir calentando motores, ya puse a grabar esto. Bienvenidos a todos. Hoy día nos falló el artista invitado, por lo tanto estoy reemplazando. Hoy día vamos a hablar de algo, de una técnica que se ocupa en una parte muy específica dentro del proceso, pero que sin duda va a tener gran impacto porque nos ayuda muchísimo para poder aterrizar de manera contundente el plan de acción. Entonces, espero que disfruten mucho esta exposición y bueno, comenzamos. Bueno, como siempre, un poquito de refuerzo de qué es lo que es el coaching, sin dar, por supuesto, una definición sobre la disciplina, porque ya saben, hay muchas definiciones, pero sí hablar un poco de los elementos que caracteriza al coaching, partiendo porque es un proceso. Como ya hemos dicho otras veces, tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un fin. Es decir, tiene varias etapas, varias sesiones, varias actividades, en la cual uno puede diferenciar inmediatamente qué es lo que es coaching y qué es lo que no es, sobre todo analizando si es que fue una sola actividad o fueron varias actividades, ¿sí? Si fueron varias actividades, eventualmente podríamos inferir que ese proceso fue un proceso, que tuvo un inicio, un desarrollo y un fin. Una actividad de un solo día, de una sola vez, no califica para hacer coaching. Que es diferente a utilizar el coaching como una herramienta más. Que ahí sí, con toda lógica podemos decir, ok, no es coaching, pero se utilizó coaching. El error está en decir que es coaching cuando no lo es. ¿Bien? El segundo elemento interesante es un acompañamiento. Es decir, el coach acompaña en el proceso de reflexión activa, que es una reflexión distinta a otros tipos de reflexiones, porque podemos pensar o reflexionar en la inmortalidad del cangrejo, o podemos pensar o reflexionar sobre qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿cierto? Y esa es una reflexión de nunca acabar. Es recursiva, es permanente, no tiene un inicio, no tiene un fin, eventualmente no tiene una conclusión. Pero las reflexiones en coaching sí tienen algo que lleva a la acción a la persona. Tercer elemento, que tiene que haber un objetivo. ¿Cierto? La persona que se da cuenta de algo inmediatamente refleja un objetivo y implementa un plan de acción para lograr el objetivo. Si hay objetivo, hay resultados. Es decir, si yo me planteo hacer algo, voy a tener un resultado, sea positivo o negativo, pero voy a tener un resultado. Y en base a ese resultado yo podré evaluar qué tan eficiente o no fue el proceso de coaching, o fue el coach, o fue, digamos, el proceso que se realizó. Si hay resultados, inmediatamente pensamos que hubo acciones para poder alcanzar ese resultado. No hacer nada también es una acción. Entonces, eso nos lleva una nueva reflexión. Es decir, podemos hacer coaching del coaching, en el sentido de que, ok, no llegué al resultado porque no me atreví a hacerlo, porque se presentaron unos obstáculos que no había visualizado y entonces me quedé perplejo ahí o impávido frente a lo que quería realizar. No hacer nada también es una acción. Pero, por cierto, hacer cosas me va a traer un resultado. eh, digamos, en términos matemáticos, es un resultado absoluto, porque puede ser positivo o negativo. Acá lo importante no es si es positivo o negativo, lo importante es que ese resultado me traiga un aprendizaje. Y ese sería el siguiente elemento. Todo resultado me trae un aprendizaje. Si lo hice maravillosamente bien, fantástico. Evalúo ese aprendizaje para seguir haciéndolo. Si no me fue tan bien, bien igual, porque al menos lo hice y obtuve errores, fracasos, ¿sí? Y en función de esos errores o fracasos, podré aprender para la siguiente vez no cometer los mismos errores. Entonces, si nosotros podemos observar estos elementos en cualquier acción que se denomine coaching, podemos discriminar si aquello que dice ser coaching es o no es coaching. Estos elementos son básicos y es siempre bueno y útil tenerlos siempre presentes. Ahora vamos a lo que nos convoca, ¿sí? Esto es parte de una presentación anterior donde le dimos foco a la letra T del tiempo del SMART. Pero lo que yo les quiero hablar es
A través igual de la T del tiempo del SMART, ¿cómo podemos ayudar a nuestro cliente a aterrizar un plan de acción mucho más fácil, que algunas veces como que cuesta? Entonces, acá tiene que ser algo participativo, no para que todo el mundo hable, sino más bien para que ustedes tomen nota y hagan el ejercicio conmigo. Si tienen un bloc de notas, su teléfono también sirve, papel y lápiz, por favor, tenerlo a disposición. Porque quiero que piensen, vamos a simular un proceso de coaching. Hagamos cuenta de que ustedes han contratado conmigo un proceso de 5 sesiones y que estamos hoy día en la sesión número 3. Es decir, ya hubo confianza establecida en la sesión número 1, indagamos muchísimo y de acuerdo a esa indagación en la sesión número 2 salió una toma de conciencia y esa toma de conciencia, de cierta forma, con algunas actividades que yo les dejé durante la semana, ustedes vienen con un objetivo. ¿Qué es lo que es el objetivo? El objetivo no es el cómo lo voy a hacer, es el qué quiero lograr. Algunos errores comunes que yo he visto en las sesiones, que inmediatamente cuando las personas se proponen un objetivo, está declarado en función de acción. Pero si yo lo declaro en función de acción, pasa a ser una acción del plan de acción. Ya deja de ser el objetivo. Entonces, primera cosa importante es que el objetivo sea solamente una declaración de qué es lo que yo voy a lograr. Ejemplo, quiero ir a Brasil en enero o en febrero para el carnaval del 2026. Es un objetivo, con algunas distinciones para que sea objetivo de coaching, ¿cierto? Porque tiene que ser declarado en presente, tiene que estar en positivo, pero hagamos cuenta de que la persona se establece un objetivo así. Quiero que ustedes se pongan un objetivo, visualicen un objetivo de aquí a que termine el año, al 31 de diciembre, donde figurativamente les gustaría estar. Digo figurativamente porque sabemos que el coaching es un viaje de la realidad actual a la realidad deseada. Entonces, ¿dónde les gustaría estar el 31 de diciembre del 2025? Ojo, no estoy diciendo en un lugar en específico. Este lugar puede ser, quiero estar, mm, quiero lograr, no sé, 200.000 pesos más en mi cuenta de banco. Quiero estar en Nueva York o quiero estar comenzando mi negocio digital o quiero estar con mi certificación de coaching ya terminada, ¿sí? La agenda da, ¿sí? Eh, es decir, plantéense un objetivo de aquí al 31 de diciembre, pero no que sea una acción, sino más bien una declaración de qué es lo que yo debería estar haciendo, sintiendo o estando en un lugar al 31 de diciembre. Y cuando ya lo tengan, escriban hacia abajo 10 números, así como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia abajo de ese objetivo. Y en cada número le van a poner una acción que los va a llevar a ese lugar. Si quiero ir a Brasil en febrero, no, el 31 de diciembre, si quiero estar en Nueva York en el 31 de diciembre para pasar el año nuevo allá, acción 1, comprar el pasaje. Acción 2, si estoy en Chile, pagar la autorización de la visa waiver. Si estoy en otra parte del mundo, por supuesto, tener la visa vigente para viajar a Estados Unidos. Eh, alquilar el hotel. Ver qué panoramas voy a hacer allá al 31 de diciembre. ¿Sí? Acciones que voy a hacer para llegar allá al 31 de diciembre. 10 acciones. Vamos a suponer que estas 10 acciones representan el 10% de ese 100%. El 100% es, en el ejemplo que estoy dando, es estar el 31 de diciembre en Nueva York. Pero cada una de estas acciones que yo estoy colocando por debajo significa que es el 10% de ese todo. Que al cumplir las 10, por lo tanto, se supone que yo habré alcanzado o logrado el 100%, por lo tanto, el 31 de diciembre voy a estar en Nueva York. Entonces, recapitulando, tenemos un objetivo que es como una declaración. Estoy, estoy logrando o
o me siento o quiero estar en algún lugar al 31 de diciembre del 2025. Luego he listado 10 acciones y cada una de estas acciones corresponde al 10% que en la suma de esas 10 acciones genera el 100%, lo que va a significar que yo en definitiva el 31 de diciembre esté en Nueva York. Elijan una de ellas con la primera que quisieran empezar. Pensando en este ejemplo que yo estoy dando, quizás si estoy, digamos, en Chile o en otro país, a lo mejor lo lógico sería empezar por ver si puedo viajar o no el 31 de diciembre, porque o necesito una visa o necesito la autorización. Em, y sería como lo lógico, ¿cierto? ¿Para qué voy a hacer todo lo demás si no me van a dar la visa o si no me van a dar la autorización? Entonces, yo partiría por eso. No sé con cuál partirían ustedes. Y acá está el ejercicio clave. Porque ya que ese es el 10%, si ustedes pudieran fraccionar esa acción en diez elementos de 1%, ¿cuáles serían esos elementos? Y este ejercicio es súper poderoso porque les va a permitir fraccionar una acción, que en definitiva es el 10% de ese 100%, en 10 porciones de 1%. Y se van a dar cuenta que eventualmente pueden salir acciones que ni siquiera tenían previstas. Este ejercicio suele ser más complicado que el anterior, es decir, el anterior era el 100%, lo vamos a dividir en 10. Ahora, de una de esas 10, lo voy a dividir en 10 más acciones. A veces cuesta pensar, pero pongámosle cabeza, pongámosle imaginación para que esa acción, que corresponde al 10%, la podamos dividir en 10 porciones de un 1%, o las que más puedan, ¿sí? Y después ustedes hacen la división. No sé, si llegaron solamente a 5, a lo mejor no van a pesar 1%, sino que van a pesar 2%. A lo mejor no llegaron a 5, llegaron a 3. A lo mejor en ese caso no va a pesar un 1%, sino que va a pesar un 3 o 4%. Pero lo importante es hacer este ejercicio, porque habitualmente, como coaches, cometemos el error de no ayudar a nuestro cliente a hacerle esta cirugía plástica, que es tan necesaria para que la persona pueda realmente cuantificar las acciones que va a necesitar hacer para alcanzar ese 100%. Habitualmente como que la gente es súper light sobre eso, no llega a cuantificar y a listar realmente todas las cosas para poder alcanzar el objetivo. Como que si yo me planteo un objetivo y con solamente decir dos o tres cosas voy a lograrlo, pero resulta que esas dos o tres cosas a lo mejor engloban acciones más pequeñitas que de pasarlas por alto ya no cumplo con ese 100% de ese 10%. Entonces, el ejercicio este es clave para que ustedes puedan en ustedes mismos identificar al menos el 1%. Y si no se puede el 1%, si llegan a 3, 4, 5, 6, ¿sí? Tendrán que dividir, ¿cierto? Logré 3 acciones. Ok, 10 dividido en 3 es 3,33 periódico, ¿sí? Redondeado en 3%. Pero lo importante de todo esto es que este ejercicio le va a permitir al cliente tener un plan de acción mucho más robusto. Y cuando ustedes exploren en los obstáculos y en las opciones, eventualmente pueden salir otras acciones que pueda complementar en ese plan de acción. Esta técnica solamente se ocupa en este escenario, no se ocupa en ninguna parte del proceso, solamente cuando la persona ya tiene su objetivo y está a punto de pasar al plan de acción. Solamente en esa parte se aplica esta técnica. Pero reitero que es muy ilustrativa en términos de que generalmente las personas visualizamos algo y decimos, ya, con estas dos o tres cosas creo que tengo. No, con estas dos o tres cosas no tengo. No tengo. Tomemos nuevamente el caso de viajar a Nueva York el 31 de diciembre. Para los que estamos en Chile, no necesitamos visas para viajar a Estados Unidos, pero necesitamos la autorización.
que no es una visa, que es una autorización para entrar a Estados Unidos, pero tengo que pagar y tengo que tramitar esa autorización. Entonces, eventualmente, una de las acciones es averiguar cómo hago el trámite en línea, porque no se hace en la embajada, se hace en línea. Luego, otra acción a lo mejor sería conseguirme una tarjeta que tenga un cupo en dólares para yo poder pagar los $10 o $15, creo que está el trámite. Otra acción es conseguirme eventualmente las preguntas que me van a hacer para poder, de forma preventiva, buscar los antecedentes en caso que se requiera algún antecedente. Yo las veces que he viajado a Estados Unidos me han pedido mi Facebook, me han pedido X cosas, ¿sí? Y siempre me han otorgado la autorización. Pero van a haber veces en que a lo mejor el sistema va a rechazar alguna. Entonces, ¿qué voy a hacer si me rechazan? Y yo puedo planificar esto. Entonces, si yo tomo la acción que tenía un peso de 10% y busco subacciones para que esas subacciones representen, ojalá, un 1%, pero si no hay muchas acciones, como por ejemplo hacer este trámite, que van a ser 3 o 4 acciones, yo pueda dividir ese 10% en la cantidad de subacciones. Si son 4, van a ser 2,5%. Pero yo sé que voy a tener como un checklist. Ok, para la autorización de la visa Wagner, tengo que hacer, tengo que conseguirme el link donde se hace la autorización, tengo que conseguirme los dólares para tenerlos reservados en mi tarjeta, tengo que prepararme para ver qué tipo de información me van a pedir y eventualmente fijar el día en la cual voy a pagar y voy a tramitar el proceso. Eventualmente podría haber una quinta, esperar a que la autorización sea validada y que me den finalmente la autorización para poder viajar, que es básicamente un correo electrónico que llega del Departamento de Migración de Estados Unidos que dice autorización Visa Wagner aprobada. Habitualmente eso se demora como entre 2 a 6 horas, pero he visto casos que al día siguiente o a los 2 días eventualmente puede estar. Entonces, imaginémonos que esa acción de pagar por la autorización para ir a Estados Unidos, que representaba el 10%, tiene subacciones que hemos visto que tiene 5, en este ejemplo, muy, muy al azar, y cada uno de esos 5 representa un 2%. Entonces yo me puedo hacer un checklist, o el cliente se puede hacer un checklist, ¿cierto? De cuáles son las acciones que voy a ir haciendo, y entonces yo voy teniendo como una forma de poder ir viendo y validando que efectivamente estoy haciendo esas acciones. Y esa es la técnica del 1%. Como ven, es muy simple y es un ejercicio súper, súper práctico que lo pueden hacer en el momento en que el cliente ya tiene su objetivo y antes de pasar al plan de acción completo, ¿sí? Entonces, cuando lo hagamos con nuestro cliente, le decimos, ok, ya hicimos tu 1% o el 2% o el 4%, ¿sí? Pero ahora lo tienes que hacer para cada una de las acciones. Ya que lo hiciste conmigo, ya que lo lograste, ahora lo vas a hacer con cada una de las acciones del 90% restante. Y entonces el cliente va a tener un plan completo para poder hacer acciones concretas, smart, que va a ir checando, que va a ir poniéndole una palomita, como dicen en México, o un ticket, o una cruz, o la va a ir tachando de su lista, porque cuando llegue a las 100 acciones, o 50, o qué sé yo, las acciones que salgan, significa que el 31 de diciembre yo me voy a encontrar en Nueva York y habré cumplido con mi objetivo. Esta es la técnica. Muy simple, muy, muy simple, pero súper poderosa para que podamos ayudar a nuestro cliente a reflexionar, a pensar, a realmente hacer un plan de acción. Porque 2 o 3 acciones no son un plan de acción. Y es más, lo que he visto muchas veces es que cuando utilizamos Grow o utilizamos la metodología OJEAR, no se cuestionan estas acciones. Ah, ya, ¿y qué vas a hacer para lograrlo? Ah, voy a hacer A, B, C, D. Ah, ya, ok. Como que el coach le da ok. Como que no hay nada más que hacer. No, ya hay mucho más que hacer. Hay que cuestionar si efectivamente esas son las acciones. Hay que validar si efectivamente esas acciones o son posibles desmenuzarlas en acciones más pequeñitas. Esto le va a permitir al cliente tener un mejor control sobre lo que se está estipulando como objetivo
le va a permitir ir midiendo el plan de acción. Porque si estamos en la sesión número 3 y hemos dicho que este proceso dura 5 sesiones, significa que quedan 2 sesiones solamente. Entonces, ¿cuántas acciones tengo que hacer para llegar al 100%? Y entonces eventualmente el cliente podría decirse, oye, claro, bueno, tengo poco tiempo y el objetivo es muy grande. Entonces quizás sería bueno porcionar ese objetivo quizás en 2 o 3 objetivos más pequeñitos, de tal manera que al término de las 3 sesiones, el cliente efectivamente haya completado por sobre el 90% de su plan. Y esto es súper, súper importante, porque pónganse a pensar que ustedes son clientes de un coach. Me contratan a mí como coach, ¿sí? Y acordamos 5 sesiones. Y al cabo de las 5 sesiones, el cliente no logró ni siquiera el 50% de su objetivo, que suele pasar mucho. Suele pasar mucho cuando el coach no lleva a esta reflexión más profunda, más micro, ¿sí? Cuando el coach no se permite explorar más allá de lo evidente, suele suceder de que el cliente no logra el objetivo. Entonces, piensen ustedes como clientes. Contrataron a un coach que decía ser profesional, que decía declarar muchos clientes satisfechos, sin embargo, ustedes no cumplieron ni con el 50% de lo que se estipularon. ¿Qué pensarían del coach? ¿Qué pensarían del coaching? ¿Y qué pensarían de sí mismos? Son 3 niveles de pregunta. Primero, si no logré el objetivo, me sentiría frustrado y decepcionado de mí mismo. Por lo tanto, no es de mucha ayuda para mí sentirme de esa manera, porque a lo mejor ya me he sentido así y por eso vine al coaching. Vine a un coach para reforzar mi autoestima, para reforzar mi confianza y salí más lastimado de cómo entré. No vale la pena entonces ir nunca más al coaching y a ese coach que he contratado. En ese mismo sentido, ya que no va a venir nunca más conmigo, perdí un cliente, porque ese cliente no va a volver a mi proceso y lo que es peor aún, me va a difamar como un mal coach. Y como me difama como mal coach, sigue alimentando esta mala percepción del coaching. Porque la mayoría de gente dice acerca del coaching que es algo que no sirve, que es algo que es de dudosa procedencia, que es algo como que los coaches venden humo. Pero la verdad de las cosas es que eso le sucede a los coaches que no logran llevar a su cliente al éxito. Porque aquellos clientes que llegan al éxito por supuesto que hablan bien del coach, recomiendan a ese coach, y si pudieran tomar otro proceso o podrían recomendar a otra persona a que venga a ese coaching, lo van a hacer a ojos cerrados, porque logró el 90, el 100, incluso yo he tenido clientes que han logrado hasta el 300% del objetivo que se han estipulado hacer. Hace algunos años tuve un cliente, sin dar nombres ni compañía, muy alto en la pirámide de la empresa que él estaba, una multinacional súper, súper, A1. Y esta persona decía, tengo un gran dilema, ya estoy en el techo en esta compañía, ya no puedo seguir creciendo. O sea, estoy en la cima, en la cúspide, no hay por dónde seguir creciendo. Puedo eventualmente negociar con la compañía para ganar más, pero voy a seguir haciendo lo mismo. Y la reflexión era hacer eso y quedarme seguro porque ya me conocen, porque ya gano este dinero y eventualmente sacrifico motivación por seguridad. O busco afuera alguna compañía en la cual pueda crecer, quizás no con el mismo dinero actual, un poco menos, quizás sacrificando un 30%, pero subo de escalón. O eventualmente me contrato a una compañía en similares condiciones, en el mismo cargo, pero ganando un 30% más. Y eso fue lo que hizo, y eso fue lo que resultó. Se fue a otra compañía de otro rubro, con un cargo un poco mejor y ganando un 40% más. ¿Cómo crees que se sintió ese director con este proceso de coaching? Primero, lo pagó. En un solo movimiento pagó el proceso, porque le salió prácticamente gratis el proceso. Se fue a una mejor compañía, además negoció con la compañía actual, por lo tanto se fue con dinero,
se posicionó en un rango un poquito superior, por lo tanto le dio un desafío a nivel motivacional y además le incrementaron el salario, por el cual se lo llevaron. Entonces, acá en realidad no es que el coaching sea malo como disciplina. Lo que sucede es que hay coaches inexpertos y eso hay mucho. Y lo importante acá es que ustedes puedan realmente ayudar al cliente a que el objetivo sea tan conquistable que no quepa duda de que lo va a poder conquistar. No nos caigamos en no cuestionar al cliente cuando dice, sí, yo creo que con estos dos o tres acciones lo voy a lograr. No, 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 no. Hagamos el ejercicio. Este es tu objetivo. 10 acciones. De una de estas acciones, hagamos el ejercicio y lo porcionamos en 10 subacciones, o en 5 o en 6 las que salgan. Porque ya vamos a tener identificado al menos el 1% si son 10 o 2%, 3% si son menos acciones. Y el mismo ejercicio por cada una de las acciones del 90% restante. Este ejercicio, el mismo cliente va a decir, si es que el objetivo es muy desafiante, es muy, digamos, difícil de conquistar en las sesiones que quedan, el mismo cliente va a decir, mira, creo que para conquistar esto, creo que le tengo que bajar dos rayitas. O voy a llegar solamente al 50% porque creo que esto me va a tomar demasiado tiempo. Y se plantea un subobjetivo que va a ser súper trazable, va a ser súper controlable, porque está paso a paso qué es lo que va a hacer. Incluso la persona podría decir, el día lunes voy a hacer estas tres, el martes tengo espacio para una, el miércoles voy a hacer estas cuatro. Es decir, tiene un plan de acción totalmente detallado día por día y el coach puede ir haciéndole preguntas entre sesiones en el sentido de que, ok, ya estamos a martes, dijiste ayer que ibas a lograr tres de estas acciones, ¿lo lograste? No, no lo logré, pero hice cuatro porque el martes no voy a poder. Ok, entonces pasan a la siguiente. De esta manera, ustedes ayudan al cliente a tener un plan de acción súper específico. Entre más específico sea, más medible es. Y entre más medible sea, mejor control tiene el cliente y también el coach en que efectivamente se va a lograr el objetivo que el cliente se ha planteado conquistar. Esta es la exposición del día de hoy. Es una técnica simple, súper concreta, que ayuda, digamos, al cliente a aterrizar de manera muy concreta lo que quiere alcanzar y le va a permitir al coach tener, digamos, el proceso controlado y el cliente también va a sentir de que no está a la deriva, no está, digamos, teniendo que crear o ponerse imaginativo para lograr algo, sino que lo tiene completamente detallado y su coach le ayudó con este ejercicio. Entonces, yo lo que les quiero invitar es que hagan el ejercicio completo. Si se han puesto un objetivo al 31 de diciembre, hagan el ejercicio completo. 10 acciones para abajo, cada una de estas acciones 10 subacciones y eventualmente que le pongan plazo. El día lunes voy a hacer esto, el día martes voy a hacer aquello y que efectivamente le pongan conciencia y le pongan disciplina a hacer las cosas que tienen que hacer, porque en el resultado ustedes van a ver que van a lograr ese objetivo que se han planteado. ¿Qué le ha parecido esta técnica? Si la han utilizado, me gustaría saber las experiencias y también preguntas acerca de esto. Bienvenido todo. Me gustó mucho Juan Manuel, no lo había utilizado y de verdad sirve para todo tipo de objetivos en realidad, pues para Totalmente. planificarse en todo orden de cosas. Es como tú dices, para aterrizar las acciones. A mí me costó, de hecho, me puse un objetivo y me costó enumerar las acciones que tú dijiste, 10 acciones, me costó harto. Entonces, de verdad es como para aterrizarlo y pensar y efectivamente ponerse en movimiento. Ujú. Me ¿Qué gustó. podrías comentar el objetivo? ¿Es algo que se pueda comentar? No, es que mi objetivo es un poco, no es tan concreto, es como, yo estoy en muchas cosas hoy día, Ujú. muchas, y me gusta estar así, pero de repente digo, ya, si tengo que definirme por una quizá, o dos, no sé, no tantas. Entonces dije, quiero tener un poco más claridad en el camino que quiero tomar, como sobre todo para el 2026. Y me costó, pues, de ahí puse la rueda de la vía, evaluar opciones y ya como que ahí quedé, como como que es mucho lo que hay que hacer y es como ahí
ahí es como cuando uno se pone a pensar y decir, ¿qué debo hacer? ¿Qué más debo hacer? Como, pero claro, para un objetivo más concreto, también debe ser mucho más fácil enumerar las acciones Claro. Ujú. hacer. Súper, súper. Sí. Y en el, Elizabeth, ¿querías hablar? en el caso de, Has apagado el micrófono, me parece. Sí. en el caso de las subdivisiones de un punto, ¿es necesario llegar a 10 o puedes tener 5 en otra 10? Pueden ser de variado, pero lo importante es que ojalá llegues a 10, porque cada una de esas 10 eventualmente puede pesar un 1%. Ahora, si no llegas a 10, si son 5, por ejemplo, significa que cada una de esas subacciones pesa un 2%. Sí, porque también es interesante que las subdivisiones que uno coloque, uno las pueda cumplir, pueda llegar a la meta. Correcto, correcto, correcto. Puedes poner Y, 10, pero a lo mejor no vas a alcanzar. y ahí está el punto de inflexión, porque eres tú misma como cliente que te puede decir, wow, me quedan 2 semanas para terminar mi proceso con Juan Manuel. Pero todas estas acciones ni cantando lo voy a hacer. Entonces es mejor llegar hasta, no sé, la acción número 3 y te creas un subobjetivo. Y ese va a ser el objetivo del proceso. Y que cuando llegues al término del proceso conmigo, tú misma has ido checando, trabajando, haciendo las cosas, digas, wow, yo pensaba que iba solamente a lograr hasta el punto número 3, pero en realidad logré hasta el 50%. Entonces, fíjate el nivel de satisfacción cómo puede ser. Yo mismo me estipulé un 100%, visualicé que en función del tiempo disponible en mi proceso de coaching era demasiado, me puse un objetivo más bajo, pero resulta que logré un objetivo más alto. ¿Cómo es el nivel de satisfacción con el coaching, con el coach y contigo mismo? ¿Sí? Lo más importante de todo esto es que habitualmente nos proponemos cosas que como no está tan detallado el plan de acción, por supuesto que no lo cumplimos y nos sentimos mal porque no lo logramos. Pero Eso, cómo lo vamos a lograr si no lo teníamos totalmente detallado? No sabíamos todas las aristas que era necesario hacer. Entonces, esto ya te da una claridad que es importante. Si te da claridad, pues te puedes planificar. Si te puedes planificar, puedes organizarte para poder hacer las cosas. Y si te puedes organizar, efectivamente lo único que basta es que tú te pongas la disciplina y seas consciente de que te has propuesto algo para ti. Entonces, al término, cuando tú logras el proceso de coaching, dices, wow, sí lo logré, sí tuve la capacidad para hacerlo. Entonces ahora puedo ir por un objetivo mucho mayor, porque exacto. reforcé mi autoconfianza, reforzó mi autoestima. Si hasta el proceso de coaching no venía logrando mi objetivo, pero con estos simples ejercicios lo logré, ahora puedo ir por otro objetivo. Quizás ya no estoy en Nueva York el 31 de diciembre, quizás al 30 de agosto del próximo año estoy en, no sé, Tumbuctú, Japón, África, no sé, en alguna otra parte. Entonces, esto te da combustible para reforzar tu autoestima, tu autoconfianza y, por supuesto, que sales súper empoderado para ir por más. Y podríamos hablar que esto es una estructura, es un orden mental de uno o de para un cliente, ¿no? Es para un cliente. Bueno, Ya. también para ti. O sea, yo como coach, yo también hago este ejercicio cuando quiero lograr algo. Es decir, quiero lograr algo, no sé, eh, quiero lograr 100 nuevos clientes este mes. Me hago el ejercicio yo mismo para ver si efectivamente en el plazo de un mes puedo llegar a 100. A lo mejor me doy cuenta que no puedo llegar a 100, puedo llegar solamente a 10. Pero yo me doy cuenta y yo me responsabilizo por lo que voy a cumplir. Me encantó el ejercicio. Súper, Sí, muy bueno, muy me bueno. alegro, me alegro. Muchas gracias. Gracias. Da tiempo para algo más. ¿Qué Carlos, tal, profesor Juan Manuel? Muy buenas noches a todos. hola, hola. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Me quedé un poco, entré un poquito tarde, pero eso del 1%, no sé si me lo podría volver a explicar nuevamente. Ya, mira, en términos simples, cuando tú, siendo cliente, tomas conciencia de algo y te planteas un objetivo, el objetivo no es el cómo, sino que a dónde, el qué quieres lograr. Ese qué se transforma en distintos cómo. Es decir, ya que sé qué es lo que quiero lograr, ahora voy por los cómo. Los cómo son acciones. Entonces, tengo el gran qué,
hago una lista para abajo de 10 cómo, que son 10 acciones específicas. Yo di el ejemplo de estar al 31 de diciembre en Estados Unidos, entonces quizás algunas de esas acciones son ver si tengo que tramitar una visa o pagar una autorización para ir, tener suficiente dinero en la cuenta para poder gastarlo allá o tener cupo suficiente en la tarjeta de crédito, qué sé yo, comprar pasajes, ver dónde me voy a quedar, ver cuáles son las actividades, ver cuánto tiempo voy a estar allá. O sea, 10 acciones hacia abajo. ¿Sí? Y de esas 10, eliges la que sea más rápido de hacer o la primera. O sea, primero listas en desorden, eventualmente podrías priorizar qué es lo más urgente, de lo más urgente a lo menos urgente, y eliges la más urgente. Y de esa acción le haces una subdivisión con 10 acciones. Se sugiere 10 porque si cada una de esas sería como el 1%, ¿cierto? Pero van a haber acciones que a lo mejor van a tener 3, 4, distintos números. Entonces, entre la subacción, tú dices, ok, llegué a 4. ¿Cuánto representa cada una de estas subacción en relación a la acción? Vamos a pensar de que es un 2, un 3 o un 4%. Entonces, al momento de hacer esa acción y lograrlo, le haces check y ya dices, ok, de este 100% ya logré el 4%, o el 1%, o el 5%. Y ese es el ejercicio. Entonces, la idea es que acá el cliente tenga control sobre lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y tenga una trazabilidad. Ok, el día lunes me comprometí a hacer el 6%, pero en realidad hice el 8% porque el día martes no voy a poder hacer el 2% que me comprometí. Entonces el cliente tiene el control sobre qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Ya está todo. Entonces, es una aplicación del Smart, que son acciones específicas, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo determinado, y ayuda mucho al cliente a tener bajo control aquello que tiene que hacer. Eso es el término simple. Perfecto. Por ejemplo, yo puedo tener un cliente que mentalmente él dice, no estoy cumpliendo mis objetivos, por ejemplo, de bajar de peso, ¿no? Me descuido, siempre tengo tendencia a desequilibrarme, a pesar, tiene obsesión por la balanza, todo, pero siempre está gordito para él, ¿no? Entonces puedo hacer un SMART ahí, ¿no? Y Claro. voy enumerando, como tú dices, las acciones que posiblemente están desencadenando eso. Claro, primero es el objetivo. ¿Qué es lo que quiere lograr? Porque Claro. una cosa que quiera lograr a lo mejor es bajar de peso. Pero a lo mejor no es eso lo que quiero lograr, a lo mejor es mantener bajo control sus impulsos o sus ansiedades o qué sé yo. O sea, primero es establecer el qué quiero lograr, en virtud de una toma de conciencia. Recordemos que todo esto del coaching es causa y efecto. Entonces, y cada una de las sesiones persigue un propósito. Entonces, si yo voy logrando esos propósitos, por ejemplo, la sesión número 1 es establecer confianza. Si yo establecí bien la confianza, puedo ir a una toma de conciencia. No voy a ir de cero a la toma de conciencia porque el cliente no se va a abrir. Entonces, yo tengo que lograr la confianza primero con el cliente. Una vez establecido eso, voy a la toma de conciencia. El cliente toma conciencia e inmediatamente se refleja un objetivo. Es decir, la toma de conciencia es darse cuenta de su realidad actual. El objetivo es la realidad deseada. ¿Cierto? Ya teniendo la realidad deseada, tú puedes hacer este ejercicio. Este ejercicio es único y exclusivamente para esa etapa de cuando el cliente ya tiene su realidad deseada, decretada en una frase. Yo muchas veces le digo, por favor, escribe tu objetivo, ¿sí? Y sobre eso hagamos este ejercicio. Ayuda muchísimo al cliente a ponerse en una lógica de concreto, de específico. Entre más específico sea, más control va a tener de sus acciones y por lo tanto más rápido va a llegar a lograr el objetivo que se ha planteado. Perfecto. Eso. Muy bien.